Bueno, pues en esta tercera sesión que tenemos hasta las 7:30, pues vamos a abordar la sesión tercera. Temperamento, carácter, personalidad, que ya hemos comentado ligeramente, y a mí me gusta siempre de entrada ponernos de acuerdo, hablar de un preámbulo. El conocimiento propio genera seguridad y mejora personal. Eso que hemos hablado aquí tantas veces de esta tarde, que ha salido una y otra vez, mirarse al espejo, pero no quedarse ahí, convertir algunos espejos en ventanas, estudiar qué dignidad tan grande tengo por ser quien soy, qué perspectiva tengo un pasado, un presente, un futuro. Tengo que ser autor de mi biografía. La firma es mía. De acuerdo, voy a inspirarme, voy a copiar, pero lo voy a hacer yo. Eso es muy importante. Lo que a veces no tendremos más remedio que meter en nuestra biografía un secuestro. He sido secuestrado o secuestrada. Pero, ¿cómo lo he vivido? Porque lo he vivido yo, con la resiliencia que me hace mejor o no. El conocimiento propio abre horizontes. Por eso, en este curso, el objetivo es lo que viene ahora. Iluminar, encender luces, abrir horizontes, enseñar caminos, resaltar el valor de los contenidos que yo tengo en mi vida. Soy padre o madre, hermano, hijo, profesional, ciudadano. Bueno, pues el valor de esos contenidos. Advertir las deficiencias restaurables. No os preocupéis que siempre vamos a ser un mueble que tiene algo que restaurar. Siempre vamos a encontrar, pero eso no nos desanima. Eso no está para mandarlo al basurero. Eso se lleva a un restaurador, eso se lleva, simplemente se deja y se vende, se vive con esas deficiencias que a veces hasta lo hacen más valioso y más bonito. Y afrontar la verdad soportable. Esto es una de las cosas que a mí me ha costado más aprender. Porque por mucho sentido positivo que tenga, por mucho afán de servicio, por mucho que quieras ayudar a los demás, no puedes decirle a los demás lo que a ti te parece respecto a ellos. Y eso ni siquiera en el caso del padre, de la madre, del médico. No digo ya en el mundo de las organizaciones. Tenemos que pensarnos mucho qué le vamos a decir, cómo y cuándo. El don de la oportunidad. Eso en el matrimonio es vital, pero vital. Antes de decirle a tu cónyuge o a tus hijos, antes de decirle aquello que piensas que han hecho mal, piénsate el momento, piénsate el modo, piénsate la manera de... O sea, piénsate el contenido, la forma y la oportunidad, el momento. Y es mejor no decirlo que decirlo de la manera que haga daño. Una cura de una herida, pues tiene que... dolerá, claro, pero hazlo en el momento en que menos duela, en el circunstancia. En la vida no estamos de urgencias todos los días, en un hospital de guerra. La verdad soportable es muy difícil de medir, tanto desde el punto de vista personal y subjetivo como desde el punto de vista de cuando somos nosotros activos y esas otras personas son los receptores. Eso, la verdad soportable, hay que medirla y se va aprendiendo. ¿Cuántas veces he recibido yo acciones de gracias? Las gracias por parte de gente a la que le he dicho alguna cosa en la consulta, en la vida, en el mundo de la vida social, algo que les puede venir bien,
lo agradecen, ¿eh? Y he aconsejado muchísimo a gente respecto a opciones profesionales, a temas familiares, etcétera. Bueno, pues la gente en general, pero también he tenido conciencia y creo que he aprendido mucho, y por eso enfatizo tanto esto. He tenido circunstancias en que aquello ha hecho daño. He querido, se me ocurre un ejemplo, curar una verruga, no lo hago yo, pero me lo han hecho, o lo hace el dermatólogo, o quien sepa, con una varita de nitrato de plata, o coge un láser, o coge, y tiene que quemar lo que hay que quemar, como quemes va. Hace mucho daño, el físico y el subjetivo. El láser que quema el ojo. He visto personas a las que le han destrozado un ojo porque se han pasado en el tema de aplicar el láser para un desprendimiento de retina, por ejemplo, ¿no? Como vienen las indemnizaciones y las querellas y tal. Bueno, pues, por favor, pensar que la gente os necesita, que es una falta de caridad y una injusticia que tú no le aportes a los demás lo que puedas aportarles, pero hay que ponerse guantes, hay que mirar muy mucho la dignidad de la persona, que hemos visto por ahí, y que uno de nosotros tiene un hermano o hermana alcohólica, hace barbaridades, se vuelve impune, es lo más destructivo que hay, destroza a su familia, y tú en algún momento vas y le dices, oye, pero fulano, ¿cómo eres así? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Y luego le queda la herida, que te la dice al cabo de mucho tiempo, oye, tú a mí aquella vez no me quisiste, no había amor en tus palabras, no había amor en tu mirada. Si lo había, podía haber además hartura, o afán de cortar una injusticia, pero esa persona percibe el agravio y uno dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues no vivir la ley del todo o la nada. Le den dos duros, o aquí me tienes para hacer lo que aunque tenga riesgo. Bueno, pues yo pienso que es muy importante pararse, actuar con virtud, con paciencia, con cariño, etcétera. Hacerlo como uno mejor vea. Y luego aprender, pero no castigarse. Aprender, pero no culparse y generar un estado que te aísla de otras posibilidades que tengas de actuar o de servicio. Lo que más importa no es cómo eres, sino cómo te ves a ti mismo. ¿Cuánta gente se cree feo o fea y no lo es? Se cree incapaz, es lo que se llama los complejos. Un complejo es distinto de un sentimiento en que el sentimiento tiene un fundamento in re, está fundamentado. Yo tengo el sentimiento de no entiendo una patata de alemán, y tengo el sentimiento de que canto muy mal, y aunque me guste, pero lo hago muy mal. Otra vez fui al Puente de los Suspiros a cantar con Chabela, por ejemplo, con Chabuca, perdón, me lo tengo que aprender porque me equivoco ya 2 veces, sí, Chabuca. Entonces, gracias. Entonces, un complejo es eso mismo, pero sin fundamento. Pienso que canto muy mal, canto muy bien, pero yo me veo mal porque una vez mi abuelo me dijo que te calles, niño, que eres un imbécil, lo que no, y entonces eso se me quedó. Tú te callas, que tú no haces eso. Si vieses la cantidad de traumas que se generan, lo hablaremos mañana o pasado, en el desarrollo de la personalidad. Muy bien. Pongo aquí responsabilidad, porque el temperamento y el carácter nos condicionan, pero como decía antes, no nos determinan. Es que yo soy así, es que yo tengo muy mal carácter, es que yo soy muy tímido, es que a mí me puede la pereza, es que yo cualquier cosa, pero ya a estas horas no puedo. Mira, somos responsables
de nuestro carácter, no de nuestro temperamento. Las abuelitas nos las han dado a los que nos las han dado, a otros no. Un papá de tales circunstancias nos lo han dado. El tener familia o no puede venir dado, pero sí somos responsables de modificar el carácter, de tratar el carácter. Un mal genio, un ser embustero, un tener una adicción, todo eso somos responsables por muy temperamentalmente que lo hayamos heredado. Estamos condicionados pero no determinados. Por eso yo soy tan amigo de los trastornos de la personalidad, del estudio de la personalidad normal y patológica. Una cosa es ser rígido y otra ser obsesivo. Esto tener rasgos de rigidez, esto es tener una enfermedad obsesiva que te lavas las manos 40 veces al día, que lavas la ropa cada vez que te enteras que una persona con la que te has cruzado tiene un cáncer o un pariente con cáncer, piensas que estás en pecado porque has pensado que te comerías una docena de dulces, ¿no? Pues no. El preocupado o preocupón es un rasgo, está preocupado por muchas cosas, pero el depresivo pues ya es un trastorno de personalidad o una enfermedad, según el grano, según sea la personalidad depresiva o la enfermedad depresiva. Pues cuando tengamos consecuencias que hacen sufrir a los demás o a nosotros mismos, es como tener una muela picada. Es como tener un flemón en la boca que si uno lo puede aguantar, pero eso es de tonto. Eso no es. El dolor cuando se puede se quita y es bueno resolverlo. Y las clasificaciones internacionales ya os las enseñé y aquí pongo de nuevo el mismo esquema del que ya habíamos hablado. Y ahora viene genética y epigenética, los factores epigenéticos. Vale, en una familia hay 6 hermanos, 6 niños o niñas. Todos han heredado el ADN del papá y de la mamá, que ahí llevan una panda, un montón de semillas, un montón de predisposiciones que tienden a tener en lo físico el pelo, el color de los ojos, la estatura, la tendencia a la obesidad, la tendencia a ciertas enfermedades, eso va ahí. Pero eso no se desarrolla si no se dan las circunstancias. Es decir, un diabético tiene los genes de la diabetes, pero no se produce la diabetes expresada hasta que no llega o una edad o una circunstancia física, por ejemplo la obesidad. Mi madre era, vamos a llamarle, que está mal dicho, prediabética, es decir, tenía genética, porque cuando se ponía en determinadas circunstancias subía la cifra de glucemia. Y el Menda pues heredó no solamente la predisposición, sino que al llegar a un determinado peso y edad pues te aparece la diabetes. En cambio, mis hermanos tienen los mismos genes, en principio, eso no está estudiado todavía, pero no han tenido las circunstancias que le han llevado a ese tema. La epigenética está de moda, está creciente, y el valor que hoy día estamos en la época de la epigenética, de descubrir las circunstancias que hacen que nuestras predisposiciones afloren y den lugar a enfermedades, a rasgos, a síntomas físicos, características físicas. Factores epigenéticos, esto lo hice ayer, empecé a pensar un poquito y hice esta diapositiva, porque los hay físicos, la temperatura, la presión, la ionización del ambiente, están muy similar a esto las meteoropatías.
Hay una serie de enfermedades que se llaman meteoropatías. Son enfermedades relacionadas con los fenómenos meteorológicos, con la presión alta o baja, con las lluvias. En Galicia, España, en Galicia existen muchas más depresiones e incluso un carácter melancólico muy propio de esa época. Está toda la poesía. Por el clima. Por el clima. No se sabe si el clima causa este genio o eres tú el que le das al clima esa morriña o tono melancólico que tienen los gallegos, muchos de los gallegos. Lo que sí está claro es que la Academia de Medicina de Galicia tiene muchas publicaciones y tiene muy estudiado el tema del aumento de las depresiones en ese clima. También se sabe que la luz tiene mucho que ver con la depresión. De hecho, hay una terapia que no ha cuajado, que es la luminoterapia, una serie de lámparas que se venden, que no han cuajado, aunque yo me he encontrado con gente que la utiliza, médicos que la utilizan y que les dicen que le dan buen resultado. Eso está un poquito en el aire. Bueno, pues en los países nórdicos donde hay poco sol hay más depresión, indudablemente también. Factores químicos o tóxicos que hacen que una persona padezca de temas bronquiales, de temas respiratorios, de temas cardiológicos, etcétera. Los factores biológicos, por ejemplo las plagas, hacen que afloren enfermedades o afloren características. Las alergias, que son una mezcla de lo biológico y lo químico, lo reaccional. No digo ya los factores sociales, la situación, todo ese fenómeno migratorio que hay ahora mismo en Europa y todo lo que ha habido en América, en África, etcétera, todo eso ha influido mucho en el modo de ser y en el modo de reaccionar de las personas. Hoy en día todas esas personas que están pasando tanto sufrimiento y tanto dolor con las circunstancias que les han llovido o que se han metido en algunos casos. Yo tengo un amigo en Sevilla, Matías, que es africano, de un pequeño país africano, que pasó en patera y que los 11 o 12 que iban con él murieron todos, y él es el que se salvó. Tiene 25 o 30 años y vive en Sevilla de hace 5 años, y bueno, oír contar esto en directo, el haber vivido esto, yo creo que es una cosa que deja unas huellas que le han hecho sacar a este hombre montones de cosas de las características que tiene. Por ejemplo, el amor a su madre, todos los días la llama por teléfono, por ejemplo, ¿no? Y luego están los factores afectivos, por ejemplo, cada episodio depresivo que se padece compra papeletas para que le toque el siguiente, te regalan unas papeletas. Las depresiones se repiten, aumenta la probabilidad en el primer episodio, aumenta más en el segundo, aumenta más en el tercero. Las depresiones recidivantes facilitan que aparezca eso mismo. Y esto tiene mucho que ver, lo vivido en sí o en el entorno, con cómo se modifican nuestros cromosomas, los genes de nuestro genoma. Este es un tema que está muy en ciernes todavía, porque, por ejemplo, existe un laboratorio que se llama Neurofarmagen. Neurofarmagen. Pregunta, sí. Dime, Elvis. Un comentario con respecto a lo que acaba de decir. ¿No sería más bien que los efectos genéticos no generaría más bien un retroceso en el desarrollo evolutivo del ser humano? Porque ahí están más enfocados con la parte, en muchos casos, por un ejemplo concreto, ¿no? Hoy en día se vende leche sin lactulosa, porque supuestamente la lactulosa hace daño al ser humano, a muchos que son alérgicos, ahí está la alergia, por decir algo.
o una madre no puede darle lactar a su hijo si no toma ciertas medicinas o ciertos polvos que les venden para que puedan dar lactar a sus hijos. Sin embargo, en el campo eso no existe, o sea, en ciudades alejadas, y simplemente el niño toma la leche de la vaca y directo y no pasa nada. Entonces como que te sugestiona o te condiciona a lo que a ese momento se mencionaba, ¿no? Es decir, Sí. si no te obligan a enfrentarte a algo, al contrario, tú pierdes terreno evolutivo porque no haces uso de tu voluntad o tu necesidad, que normalmente es la madre de una buena enseñanza, y te genera limitaciones que en realidad a veces son creadas por los medios de comunicación o Sí. por una tendencia Sí, sí, sí. nueva, ¿no? Existen tópicos que son falsos, tópicos. Pues cuando se tiene anemia hay que tomar lentejas, se dice en Europa, así lo he aprendido siempre. Y eso no, eso es un tópico, claro, sé que no va. Otra vez son errores, como tú estás diciendo, ¿no? Lo de los polvos, de la lactancia, yo es la primera vez que lo oigo, pero alguna mamá sabe, por si existe algo de eso, pues puede que sea una marca que vende. La cantidad de el marketing que te engaña abiertamente o encubiertamente es terrible, ¿no? Pero en el tema de la leche y de los niños y la alergia, ahí hay y la lactosa y todas estas cosas, ahí hay un fenómeno que yo no me lo sé en profundidad, pero que sí, la gente que se ha amamantado con leche de vaca o leches animales, los niños, aunque sean muy pasteurizadas y demás, generan pues más anticuerpos en la lactosa, y luego hay muchísimas. En los niños criados con leche materna hay menos, muchos menos alérgicos o intolerantes, se llama, a la lactosa, que de la otra manera. Creo que sí, que hay ahí hay un fondo en el desarrollo de la persona normal que se altera con la epigenética, a favor o en contra de la misma, del buen resultado de la misma. Hay un poquito más que... De los factores de las enteropatías, en la Academia de la Medicina de Galicia, ¿no? Sí. Se refiere al cambio climático, que tiene un problema que Ese es otro problema añadido, más, el cambio climático, sí. El tema también en luna llena, luna nueva, hay un problema corporal que se me de la... Bueno, la dependencia de... y en las mujeres no te digo, y en las mujeres no te digo, Tiene con la menopatía, sí, tiene que ver con los fenómenos físicos de temperatura, presión e ionización. Se ha estudiado, pero se ha estudiado mucho, y no se han llegado a conclusiones finas y exactas, sino que hay algo, pero puede ser la combinación de varios, pasado como con la predicción del tiempo, que con el tiempo se va logrando un poquito más, pero aún así estamos muy lejos del pronóstico aceptado. Pues igual pasa con la influencia, con el mecanismo de influencia, pero que existe no cabe la menor duda, pues, me lo he observado. Muy bien, pues mira, pasamos a algo muy bonito. Juan Ros Carballo nació con el siglo 1900 y murió en el 90, en torno al 90, mayor. Es un médico gallego que era internista, que se interesó luego por la psicología, psiquiatría, descubrió la psicosomática en Europa y la medicina psicosomática, y la introdujo fundando la Sociedad Española en el año 54. Ros Carballo tiene muchos libros y muy buenos. Es un hombre excelente. Es un hombre que se equivocó porque se casó con una austríaca, una escultora austríaca, y no tenía hijos. Entonces, en los años 50, a este le cogió la guerra fuera de España, 36, le cogió investigando por Europa, recién graduado, y no pudo volver con la invasión comunista. Entonces esperó
a que hubiera una zona del norte, San Sebastián, que ya estaba con Franco, y volvió a San Sebastián con el profesor Jiménez Díaz, y tuvo un hospital, y ahí pasaron a Madrid y tal. Pues le dijo a su mujer que iba a procurar tener una niña, tener un hijo o hija adoptado, y que lo iba a sacar, pues que no tuviera, que el padre hubiera muerto, que no se supiera, que la madre muriera en el parto, y que no tuviera influencias de sus padres, nada más que la genética, y que él, gran defensor de la epigenética, ya es un precursor de la epigenética. La epigenética decía que estaba de moda, y el profesor Goldberg, el psiquiatra más famoso de Inglaterra, comentaba en una conferencia hace unos años que todo esto lo comentaba como lo he comentado yo y más, y lo que voy a comentar ahora. Y yo le pregunté, oiga, todo esto lo ha escrito, explicado, publicado Ross Carballo, y dice sí, pero no está publicado al inglés, no está traducido al inglés. Y es verdad, no traducido al inglés, pero ahí está, y lo aplicaba él ahora a los conflictos matrimoniales en relación a cómo había sido la crianza de cada uno de los cónyuges cuando había conflictos, y todo eso la psiquiatría sistémica, psicología sistémica de la persona, que también hablaremos, pues lo trabaja bastante. Pues Ross Carballo crió a la niña que recogió de una señora, que las monjas, esto ha pasado mucho en España, y hubo un problema hace unos años en que crucificaron a unas cuantas monjas, porque en los años 50 por ahí, cuando se daban, estaban los orfelinatos llenos de niños sin padres, ¿no? Y se acogían para adoptar. Pero en algunos casos... Pues no se hicieron papeles, o lo hicieron de alguna manera irregular, y se armó un bollo por denuncia después de 50 años, 60, de que había pasado esto. Bueno, pues Ross fue de los que le dijo a las monjas, cuando se muera una señora, yo lo quiero adoptar, y adoptó a su hija. Su hija, que vive actualmente, pues fue una niña educada por Ross y su mujer con todo esmero, en todo el sentido, salió marrana, no estudió, no vendió todos los libros de su padre en viejo, por ejemplo, ¿no? Eso me lo contó su familia en una ocasión. O sea, el fracaso de la epigenética, en este caso, que el tío lo quiso observar, pero es un caso que no es, pero que le salió un poquito dolorosamente. Bueno, pues Ross Carballo estudió mucho en los niños de la inclusa de la maternidad de Madrid, y un amigo mío hizo la tesis doctoral sobre eso. Y las monjas que llevaban el orfelinato decían, la casa cuna, que también se llamaba, esto tiene truco, bueno, pues decían, una madre, las madres llevaban allá al niño para que se lo tuvieran, madres solteras, viudas, entonces había también algunas nodrizas que iban allí, y les pagaba el Estado, quien fuera, o las monjas, y daban la teta a los niños, algunos. Y decían las monjas a mi amigo, el doctor Martínez de Madrid, le decían, una madre sin leche y con cariño saca a su hijo para adelante. Una madre con mucha leche y ningún cariño, se le mueren los niños de infecciones, etcétera. Influencia del cariño en la constitución de la propia persona, en la inmunidad, en el buen desarrollo, en el estado nutritivo. Una época de hambre en España, una época de la posguerra era un periodo terrible, fue terrible, cuando un poquito después nací yo y llegué a ver algo. Bueno, pues Ross Carballo estudió muchísimo lo que se llama la urdimbre. La urdimbre es la constitución, el entramado psicológico de cada uno de nosotros. ¿Quién te crió a ti? ¿Quién
te educó? ¿Quién fue la persona de referencia más próxima que tuviste? Pregúntate eso y pregúntaselo, al menos piénsalo en la gente con la que tengas intimidad y trates. ¿Cómo fueron tus primeros recuerdos? ¿Cómo fueron tus primeros afectos? ¿Cómo te sentiste acogido, recibido, mimado, etcétera? O a lo mejor en exceso. A mí me sobremimaron en algún sentido, en alguna época. Bueno, pues esa es la urdimbre, y Roth, en sus libros, que tienen 2 docenas de tratados preciosos, os animo a que os metáis un poco en internet y husméis en Roth Carballo. La urdimbre constitutiva, que es la que te da la seguridad. Una persona que crece sin seguridad personal, las personas inseguras, y todos somos inseguros, y hablaremos de eso en otro momento, muchas veces es porque hemos aprendido a reaccionar con miedo. Eso que decía yo del cariño, y hoy aquí en misa, he estado en misa, había a mi izquierda una señora con un carrito con un niño, y mientras estaba en mi mismo banco, mientras escuchaba al cura y veía y miraba y la homilía, le cogía la mano al niño, jugaba con el niño. Para mí fue una lección en este sentido. Era una auténtica demostración de estar jugando con su niño, están atendiendo a su hijo al mismo tiempo que estaba asistiendo a lo que estaba asistiendo. Por eso a mí me llamó también mucho la atención un autor francés, un médico francés contemporáneo, que decía: todas las personas deberían de recordar cómo fue la mirada de su madre, cómo se miraba al espejo en los ojos de su madre, y cómo la madre se alegraba, se reía de la mirada de su hijo que se miraba en el espejo de sus ojos. Y era un feedback, y enseñárselo a vuestras hijas, fundamentalmente. Mirar, que el niño se mire en los ojos de su madre, alegres, encendidos en la alegría del cariño que le tiene, de lo que sueña con él, en fin, allá vosotras. Pues eso es el mejor regalo que se le puede hacer a un niño chico o a una niña chica. Por tanto, la urdimbre se genera y se gesta en los 2 primeros años. Después también, pero lo fundamental, los 2 primeros años. Sobre todo la constitutiva, la que genera la seguridad de la persona. Y cuando una persona nace con una urdimbre estropeada, luego no se entiende en la intimidad con nadie. En el campo de la sexualidad, las personas que tienen problemas de sexualidad, de adultos, en el matrimonio o en la vida, pues muchas veces se generan en esas experiencias previas, que pueden ser de muchas maneras, afinidad con la persona del mismo sexo o lo contrario, o temor, hay personas que en una relación sexual están pensando en lo que han visto, oído o vivido, o en las experiencias personales que se meten en la vida de la persona. Por eso es muy importante asomarse al espejo, descubrir estas cosas cuando las haya, sean pequeñeces o sean cosas de mayor trascendencia. Urdimbre constitutiva, urdimbre de orden. Una cosita. Adelante. Aquí se dice, hay un dato sociológico, digamos, de que un porcentaje importante de personas son personas que han nacido sin tener padre, en el sentido de que son hijos... Sí, de un hombre que ha huido, que se ha ido, se ha quitado de en medio, o ha muerto, o separado. Por tanto, es la mujer la que asume, digamos, el papel de todo. Entonces, al ser un porcentaje importante, vamos a decir un 40% o algo así, eso le da una característica a un pueblo, a una nación. ¿Cómo nos podría explicar eso? No me lo he planteado nunca, porque no me planteo que haya tal porcentaje, pero hombre,
creo que el número genera imitación, ambiente, se toma como normalidad lo que no lo es, ¿eh? Me hace reflexionar y lo agradezco, Fabiola, pero me da a mí la impresión de que eso podría pasar con cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Con no tener escolarización, con tener padres ausentes, aunque estén vivos, etcétera. No, Falta de seguridad, falta de seguridad. Yo creo que hay el tema del papel del padre. El padre, lo que como figura de referencia, lo que da es seguridad, aunque a veces se pasa y da demasiada seguridad, las tortas, ¿no? Y la madre, ¿qué da? La madre da acogida, da cariño. La figura de la madre lo que da es eso. Cuando no se da eso porque la madre hace el papel de padre y el padre hace el papel de madre, cosa que pasa en cierta, es bueno, es lo mismo. ¿Cuántas veces el jardinero, la chacha o la tita, pues son los que hacen de esa figura de referencia? Eso es lo que realmente es importante. Lo importante es que el niño tenga, sea la madre que lo parió o otra madre, tío o abuelo, abuelos, etcétera, etcétera. Eso es suficiente. Lo que sí es importante en estos casos, yo creo que es tomar conciencia y saberlo. Es decir, a mí no me enseñaron inglés, o no me enseñaron idiomas, o no me enseñaron hoy día informática, pues porque mi papá no lo facilitaba, ¿vale? Bueno, pues ya, pues no es que yo soy ni malo, ni tonto, ni no sé qué, sino que soy analfabeto informático o adicto a la informática, porque fue lo que me enseñaron a la televisión hoy en día. La urdimbre de orden en referencia a la figura paterna. La urdimbre de identidad, que es de tomar el concepto de sí mismo, tomar conciencia de quién soy yo. Eso hablamos al principio en Aquetiendo, en los llamados dominios de la personalidad. Y luego está la meta, está mal escrito, es la meta urdimbre, es decir, la integración de todas estas posibilidades, pero lo importante es la urdimbre en general. ¿Y por qué soy así? Bueno, cuando fui el primer día al hospital Ramón y Cajal de Madrid, llamé al médico al que iba a buscar y me esperé en el hall. Y leí en un hall inmenso, muy grande, un frontispicio, una leyenda que daba la vuelta, no, era solo una pared enorme, con unas letras, cada letra tenía 2 metros de alta, era muy alto, y decía: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, neurólogo de los primeros años del siglo XIX, siglo XX, decía esto. Esto a mí también me ha servido mucho. Creo que tenéis que tener claro que hoy es posible cualquier cambio en vosotros. Cada uno de nosotros puede, si quiere, y en cualquier momento, ser escultor de su propio cerebro. Hombre, no le va a salir igual la escultura que si empieza cuando tiene 10 años. La madera seca es más difícil pero es escultor de su propio cerebro. Es todo lo que hemos venido hablando. Luego, pero ¿se nace o se hace? Genes y ambiente. Aquí me voy a saltar esto porque no tiene demasiada importancia y vamos a darle tiempo. La psicoterapia... La psicoterapia ejerce efectos físicos sobre el cerebro. Esto está ampliamente contrastado hoy en día. El cerebro cambia. Hace 15, 20 años se pensaba que no había nuevas células nerviosas con las que nacías, te tenías que apañar. Y se iban deteriorando y así se iban acabando. Pero no había generación de nuevas células. Se ha demostrado que sí, hace 15 o 20 años. Pero solamente eso, sino que las partes del cerebro, con la neuroimagen, se ve cómo se modifican. Por ejemplo, la parte del cerebro que tiene que ver con las manos aumenta normalmente con las maquinitas.
con el ejercicio muscular y sensorial del uso de los pulgares. Se modifica, y el pensamiento modifica los hábitos, se traducen en anatomía. Y las consecuencias que esto puede tener son buenas, malas. La mitad, Pinillos y Yales, son dos psicólogos ya han fallecido, los pioneros de la psicología en España, y uno se inclinaba porque había un poquito más de influencia de lo genético y otro de lo epigenético, y de esto hace ya 60 o 80 años que tenían esta polémica, porque lo importante es la expresión de los genes, que sean las circunstancias oportunas, sobre todo ambientales, por supuesto la nutrición y la educación, pero fundamentalmente el cariño, el buen cariño, tendríamos que decir. Ya hemos hablado de los trastornos de personalidad, y el sufrimiento propio ajeno es el rasgo más característico. La falta de conciencia de tener un trastorno de personalidad no se suele admitir. Se culpan A los demás de los problemas, en lo que se llama la proyección. No, es que tú dices que esto es así, pero no se aceptan. Las relaciones interpersonales problemáticas en la familia, en el trabajo, en la vida social, la manera habitual de responder, que tiende a perpetuar e intensificar las dificultades que ya tienen esas personas. Vivimos en la era de los trastornos de la personalidad actualmente. Aquí este es un congreso que hay el mes que viene en Toledo, el Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad. Lleva 11 años funcionando este congreso, yo he asistido, y tiene una cantidad de campos de investigación y de ayuda clínica. Se decía que la persona que tiene un trastorno de personalidad, y yo diría que está en un torno a un 10% de las personas, 1 de cada 10, aquí estamos 3 o 4, por lo menos, pues que tiene un trastorno de personalidad, que se aguante, que no tiene nada que hacer. Eso es mentira. Yo llevo 30 años luchando contra los trastornos de personalidad de las personas, de la gente, y lo primero es advertirles. Si uno tiene los pies planos, pues, que es muy parecido a un trastorno de personalidad, pues lo que tiene que hacer es comprar unos zapatos adecuados, y ya mucho mejor si se ponen unas plantillas adecuadas, no otras. Tengo un amigo con un trastorno de personalidad en los pies que fue a un podólogo o a un traumatólogo, hace estos 40 años, le mandó unas plantillas concretas que acabó el tío con los pies totalmente planos, así, o sea, se los acentuó. Pues lo mismo pasa también en medicina y en psicología, que es preciso saber atender estas cosas. Yo tengo una experiencia amplísima en este sentido, porque me he ocupado mucho de ello, y no sabéis cómo cambia una persona cuando descubre que esa tendencia que tiene a ser desconfiado, como hablábamos antes, o a ser el centro de la vida, o a ser un presumido narcisista, o a ser un depresivo, pues si lo admite y empieza a buscar hábitos, maneras de reaccionar, modelos de conducta que lo compensen, amigo mío, ¿cómo cambia esa persona? ¿Cómo los demás? Solo cuento, y lo que pasa es que a veces es necesario tomar una cierta medicación, unos ciertos psicofármacos que cambian la neurología, las sinapsis cerebrales. Seguramente saldrá más adelante, en un día próximo, pero yo eso lo comparo con, aquí me parece que no hay muchos garbanzos, se usan mucho los garbanzos, ¿sí? Pues yo aprendí en casa de mis padres, a que mi madre, veías que un día había un lebrillo lleno de garbanzos metidos en agua, y que le echaba un puñado de bicarbonato, pues, y yo hasta me enteré que es porque se ablandan,
y la cocción luego es más adecuada. Bueno, pues eso es lo que yo hago con la gente, con sus cabezas. Los meto en agua caliente con bicarbonato, que es mucho más cómodo darle una pastillita, y le da un pizco de pastillita. Y cada vez está más extendido, más metido, que una persona que tiene... No son lo mismo las pastillas que las palabras, pues las palabras pueden arreglar lo que las pastillas, o las pastillas lo que las palabras. Muchas veces hacen falta las dos cosas para mejorar un trastorno de personalidad. Había un tío muy impulsivo, trabajaba en los servicios de limpieza de Sevilla y sigue trabajando, casado con una mujer muy generosa, muy buena, pero al mismo tiempo muy fácilmente irritable, y el tío abusaba con ella lo que quieras, por el tema de la sexualidad, por el tema de las comidas, por el trabajo, por el niño, por lo que quieras. Bueno, y esta mujer luchaba porque su marido fuera dócil al tratamiento y a los consejos que se le daban. Ve al doctor Álvarez, tienes que ir al doctor Álvarez. Y una noche en que hubo fiesta en la casa, hubo un follón, la señora llamó a la Guardia Civil. Llamó a la Guardia Civil, y la Guardia Civil lo denunció: este tío está aquí, me violenta, me tal. Y entonces la Guardia Civil se lo llevó al cuartel. En el cuartel pues lo pasó la noche, mientras hacían las diligencias se quedó allí la noche. Al día siguiente el tío volvió a casa, hizo la conciliación, y eso sí, Rogelio quería al doctor, el doctor lo vio una vez al día, le puso un tratamiento, dio unos consejos, otra vez, una vez más, y volvió después del verano. Recuerdo que esto era en junio, allí en verano era así, de julio, agosto, septiembre. Vuelve en septiembre de vacaciones y digo, ¿qué tal? Dice, no te puedes imaginar lo bien que le sienta a mi mujer las pastillas que yo me tomo. Y es que, lógicamente, el comportamiento de este tío era otro. Esa mujer es buena. O sea, un bofetada, pues lógicamente, pues, respondía de otra manera. Denunciaba a la Guardia Civil. Pues eso, ¿cómo cambia una vida? En un matrimonio, en un trabajo, una familia. Bueno, yo eso lo he comprobado en mi propia persona, como saldrá en algún momento. Esto lo voy a pasar rapidísimo, nos quedan 10 minutos. Diagnóstico categorial de los trastornos de personalidad. Hay 3 grupos. El grupo A, el raro o excéntrico, donde están el paranoide, desconfiado, el esquizoide o tío frío, raro, etcétera, y el esquizotípico, que es el tío soñador, fantasioso, que ve fantasías, ilusorios, etcétera. 3 trastornos de personalidad del clúster o grupo A o raro. Luego está el trastorno antisocial de personalidad, bueno, y estos que son el B, que es el dramático o emocional errático. 4 tipos de trastorno de personalidad. Por ejemplo, el antisocial. El antisocial es el que no cree en los límites de la sociedad, que las leyes no son para él, una palabra, es como el psicópata. El límite de personalidad es un tío con una frialdad y el tío problemático en que va lo suyo, en fin, son muy parecidos ambos, con alguna pequeña diferencia. El histriónico, que es el histérico, el que todo lo centra en su vida. El trastorno narcisista. Estos 4 forman el dramático o de emocionalidad errática. Y luego está el grupo ansioso o temeroso, que son trastornos de personalidad de evitación, que es aquel que se esconde, que se quita de en medio, que huye de la vida. O el dependiente, que necesita una persona a quien seguir, un punto de referencia inmediato, el pesado, y luego está el obsesivo compulsivo de personalidad. Bueno, pues esto, la OMS ha clasificado estos 3 grupos. Aquí tenéis el grupo A. Ahí está, depende. Yo llamo trastorno de personalidad a algo que está entre la enfermedad
y la anomalía. Tener rasgos de personalidad, eso todos tenemos, como es natural, ese es el vivir. Enfermedad es una cosa que condiciona seriamente. El trastorno de personalidad es una anomalía que genera dolor, que merece la pena hacerle caso, no como mi dedo. Bueno, pues en el raro excéntrico, bueno, esto lo explica un poquitín, explicamos un poquitín más lo mismo que hemos dicho antes y no nos paramos. El grupo B exactamente lo mismo y el C lo mismo. Y hay una clasificación de apócrifa. Estaba yo en Zaragoza en un congreso y teníamos una ponencia sobre este tema. Entonces Jauregui se llama el psiquiatra que comentaba este tema. Decía, oye Manolo, yo tengo una clasificación propia. Unos son los raros con narices, otros los que no tienen narices, los tímidos, los retraídos, etcétera, y otros son los que no tocan las narices, los psicópatas, los que te agreden, el primero es los raros con narices son muy próximos a la enfermedad o prácticamente ya en el terreno de la enfermedad, son las psicosis, están muy cerca de la psicosis. Los segundos, los que no tienen narices, los que están retraídos, metidos en el caracol, etcétera, son las neurosis, eso se llama un neurótico, ¿no? Y en cambio el grupo C, los que no tocan las narices, son pervertidos. Eso viene de una perversión, de una rotura en el fondo de los principios de la persona. Es tremendo, yo lo veía hace 4 días, un niño huido de su casa, que está en correccionales, que es el colmo, y un tío suyo le ha acogido, le paga las consultas, lo quiere cuidar, y el tío, yo decía, pero ¿tú te das cuenta de lo que tú estás haciendo? Sí. Oye, pero ¿te das cuenta que ahora te vas a ir, desprecias, haces no sé qué? O sea, todo lo que el tío, es como si hubiera dejado cadáveres en la vida. Y el tío, sí. Bueno, pero tú no crees que debería de... No sé, quizás pueda algún día, pero bueno, ¿tú te das cuenta de lo que tu padre sufre en este... Mi padre, me paso de mi padre, ¿no? Pero una cosa realmente, yo te rompe por dentro, ¿no? Y entonces pasamos. 2 consideraciones para ir cerrando. El que se atreve a reconocer sus defectos o debilidades ya cuenta con una menos. Decía Marañón una frase preciosa: para vencer un defecto personal, un vicio, es necesario ponerlo sobre la mesa de disección de la sinceridad, decía. Yo creo, a mí se me queda, porque la mesa de disección se ponen los cadáveres para trabajarlos, similar a la mesa de operaciones, pero ya él utilizó esa frase. Creo que atreverse a ser sincero consigo mismo es el primer paso para conseguir reconocer y a continuación arreglar el defecto. La humildad convierte los espejos en ventanas. Habéis leído en el trabajillo de hoy. Hay que convertir los espejos en ventanas. Se enriquecerá nuestra vida y enriqueceremos a los demás. Esto lo he puesto porque un amigo, un profesor de psicología ese día me dijo, no dejes de hablarle a estos señores de los tipos de personalidad según otra clasificación, la clasificación del abecedario, el tipo A, el tipo C y el tipo D. A mí no me gusta y no la uso mucho, pero este hombre me convenció. Yo recuerdo como cuando yo terminé la carrera se hablaba muchísimo del tipo A de personalidad. Es una personalidad parecida a lo que sí que voy a hablar mañana muchísimo, el próximo día, que es el perfeccionismo, el anancasticismo. Eso lo voy a tocar muy a fondo porque es algo terrible y desconocido, muy desconocido, en los médicos, en los psicólogos, en toquisque, y en la sociedad, y es una fuente de sufrimiento muy grande y en la que yo me he metido muy a fondo y creo que he colaborado y he sacado bastante a flote este tema, como podemos ver el próximo día. Bueno, pues a eso se le llamaba
como veréis ahora, tipo A de personalidad, que era un tipo de personalidad que la gente que tenía esto tenía muchos más fenómenos, episodios cardiovasculares, hipertensiones, infartos, etc. Y es verdad, porque es que le pega, como lo podréis ver. Luego ya esta terminología se ha sacado, se ha quedado fuera. Entonces, la personalidad tipo A... Perdón, que antes de la tipo A está la alexitimia. Este es otro tema que me ha gustado a mí en el congreso último que hemos tenido en Madrid, en Sevilla, sacarlo a flote. La alexitimia la describió por primera vez en el 72, o sea, hace muy poco, este señor Cisneo, y es la ausencia de palabras para expresar las propias emociones. Son esas personas que no descubren, que no saben cómo están, si tristes, si bien, más, ¿cómo estás? No sé. Y oye, ¿y qué te pasa? Yo, nada. Entonces, ni saben descubrir sus sentimientos, ni saben expresar sus sentimientos, con lo cual, ¿sabéis una cosa? Que sufren tanto que lo expresan a través del cuerpo. Los alexitímicos tienen muchas enfermedades somáticas con solo una causa psicológica, sin problema orgánico y con un sufrimiento personal, porque se van tragando y es como si se les indigestara la vida. No lo saben digerir y asimilar. Tienen estas características: dificultad para identificar esas emociones, dificultad para diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales que acompañan a la activación emocional, al sudor. La gente dice sudo, pero saben por qué sudan y están emocionados o cambian de color. Estilo cognitivo caracterizado por una preocupación hacia los detalles y acontecimientos externos y no miran lo que les pasa a ellos, etcétera. Asociación con los trastornos por dolor, con las migrañas, el colon, lo que se llama enfermedades psicosomáticas, el colon irritable, la úlcera, la colitis ulcerosa, enfermedades respiratorias, y enseñar a estas personas a que expresen lo que sienten es como el que aprende un idioma, que en este caso es el propio idioma. La personalidad tipo A, muy relacionado con los fenómenos cardiovasculares, son gente con, fijaos, esto es el perfeccionismo, como veréis el próximo día, necesidad de logros, necesidad de control, competitividad intrínseca a la persona, todo lo hace, hasta echan apuestas hasta consigo mismo, impaciencia, agresividad, hiperactividad motora, están quietos, tensión, están en tensión, ira y hostilidad y externalismo defensivo, un tono más bien defensivo. Bueno, pues esto lo tiene mucha gente en tono menor. La personalidad tipo C es el patrón conductual asociado al cáncer. Esto está muy discutido, yo nunca he creído en esto. Sí, no cabe duda de que el cáncer es una salida a un sufrimiento personal. Se le relaciona con ser sumamente cooperativos, pasivos, evitadores de conflictos, pacifistas, familiares y sociales, supresores de emociones como la ira y la ansiedad, que usan la represión como un mecanismo de afrontamiento para no tener problemas, rígidos, con mayor predisposición a experimentar desesperanza y depresión, unos sufridores y que viven la vida de víctimas disimuladas. Y esto se asocia con cánceres en general, con predisposición al cáncer, aparte que el cáncer tiene otros factores de tipo genético, de tipo metabólico, etcétera, e incluso infeccioso en algunos casos. Y el tipo de personalidad es una emocionalidad negativa, inhibición social. Esto tiene muy poquito, lo he puesto más como ejemplo. Y la personalidad resistente es la personalidad dura, aunque también insisto que esto lo hago más como ilustración que como una realidad.
cada tipo de persona tiene unos pros y unos contras. Allí hay una luz y por tanto hay que irse. Yo repasaría, igual lo hacemos otro día, este chiste sí lo dejaré, pero repasa algunas principales características de la personalidad anancástica, lo positivo y lo negativo, de la narcisista, de la anancástica, de la histriónica. Voy diciendo qué ventaja y qué inconveniente tiene, qué ventaja e inconveniente. Esto lo haremos el día que veamos el perfeccionismo y así vemos las demás. Pero sí os pongo, y con esto terminamos, el chiste este de los que son focas o que son tiburones. Pues dice, estás de mal humor, ¿qué te pasa? Esto se puede hacer en masculino y en femenino. Yo le he cambiado el collar, se he puesto a uno a otro, cuando según lo que me interese, que sea él o ella. Aquí es él el que le pregunta a ella, oye, ¿estás de mal humor? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es algo que te dije yo? No. ¿Es algo que no dije? No. ¿Es algo que hice? No. ¿Es algo que no hice? No. Se quedan aquí en suspenso. ¿Es algo que yo dije casualmente en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debía haber hecho, o al menos debería haberlo dicho de un modo diferente teniendo en cuenta tus sentimientos? Quizá lo sabía. Así son algunos diálogos en la vida, que sí se prestan. Cualquier parecido con la realidad es pura. No, muy bien, pues terminamos y hasta el próximo día.